A Sadrach. No. Misael. Dígame los nombres hebreos. Misael. Misael. ¿A quién más? A Azarías. ¿Y a quién más? Ananías. ¿Y a? Ananías. No los escucho. Ananías. Y entonces llevaron a los tres cautivos hacia Babilonia. A ver, agárrense la mano aquí. Tú agarras así. Eso. Bien. Entonces tú agarras aquí. Así, correcto. Muy fuerte. Vamos. Y entonces puedo imaginarme en aquel momento que Daniel junto con sus amigos habían sido llevados a la fuerza. Ellos no quieren caminar, jalen para allá ustedes, pero los traían a la fuerza. Y entonces ellos agárrenlo. Y entonces los traían a la fuerza hasta que los trajeron. Ahora sí, suéltense un poquito, vénganse. No, vengan. Caminen. Vengan conmigo. Y entonces los llevaron cautivos hasta Babilonia. Cuando van a Babilonia, vénganse conmigo, no se vayan a sentar. Cuando están en Babilonia, entonces tratan de quitar la identidad de los chicos. Tratan de quitar la identidad, tratan de resetear. ¿Saben la palabra reiniciar, resetear? Reiniciar, resetear, nuevamente formatear, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Quieren cambiar su pensamiento, y no solo su pensamiento, cambian también sus paradigmas, porque cambiando su paradigma, entonces dejan de adorar al verdadero Dios y adoran al Dios de Babilonia. Amén. Y es ahí donde a propósito Daniel, cuando está escribiendo, Daniel llama, a mí me pusieron por nombre, ¿cómo? Belsasar. Al otro, Sadrach. Al otro, Mesac. Y al otro, pero ahora los nombres de los dioses babilónicos les estaban siendo imputados, les estaban siendo colocados a la fuerza para cambiar su ideología de adorar al verdadero Dios. Pero Daniel y sus amigos sabían muy bien, chicos, Daniel y sus amigos sabían muy bien que ellos querían ir al cielo con Jesús. Amén. ¿Y ustedes también? Sí. Entonces, ellos querían estar en el cielo con Cristo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en realidad? Lo que estaba sucediendo era entonces que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron también no solo llevados cautivos, no solo perdieron su familia, no solo les estaban quitando su identidad, sino que también, míreme la seña. El que entendió, entendió. Míreme la seña. Porque lo pusieron al jefe de los eunucos a cargo de ellos. Los convirtieron en eunucos. ¿Me están siguiendo? Y usted se está quejando de lo que está padeciendo hoy. Amén. ¿Ah? ¿Me está siguiendo lo que quiero decirle? Amén. Allí estaba Daniel y sus amigos. Habían perdido, les habían querido robar la identidad, querían quitarles la verdadera adoración. Pero la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, gracias chicos, pueden ir a sentarse. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos por favor al capítulo 14, versículos 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Y la palabra del Señor dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Qué ángel era este? ¿Qué ángel era este, hermanos? A ver, los encuentro muy tímidos. Dice la palabra del Señor: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice la palabra del Señor: y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén.
Y es que, hermano querido, déjame decirte que en el ADN de todo adventista del séptimo día se encuentra la tarea de predicar el evangelio. El mensaje de los tres ángeles corre por nuestras venas. Nuestra columna vertebral yace en Apocalipsis 14, yace allí donde está la verdadera identidad de todo hijo de Dios del séptimo día. Amén. Del pueblo remanente de Dios. No es un remanente del remanente del remanente del remanente del remanente, no. Hay un solo pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. No es de que corra aunque llegue más rápido, es de que se mantenga en Jesucristo. Amén. Aquí usualmente se enfatiza siempre el mensaje de los últimos dos ángeles. Y siempre usted va a encontrar a los predicadores hablando acerca de la proclamación de los últimos dos ángeles. Y se olvidan de la primera. Y algunos los he escuchado mencionar o decir que simplemente fue porque ya la primera pasó, ya se cumplió allá por los años 1800. Error. Porque es el mismo mensaje de adoración al cual hemos sido llamados todos, toda la humanidad. Amén. Hermano querido, Apocalipsis 14, versículo 7. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la bestia de su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro del cáliz de la ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos. Ojo, ¿qué dice? Perseverancia, paciencia. Güey, un momento por favor. Aquí está la ¿qué? Perseverancia. ¿La qué? Perseverancia. ¿Sabes que esta es una palabra distinta que está utilizando Juan? Ellos, Jupomoné. Teleios es la palabra griega que quiere decir perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Permanecer. ¿Qué es perseverancia? ¿Quieres saber qué es perseverancia? Ve a leer el libro de Santiago. Cómo me fascinan las epístolas, y me fascina mucho el libro de Santiago, porque Santiago nos habla de un cristianismo práctico. Amén. Por eso es que debemos de darnos cuenta de lo que está diciendo. Y todo el capítulo, Santiago comienza el capítulo 1 diciendo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que la da en abundancia. Y dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce gozo, y tenga ese gozo un gran eterno peso de gloria. Parafraseando el texto. Amén. En el capítulo 1 del libro de Santiago. Luego en el capítulo 5 abarca completamente el tema de la paciencia. Pues Juan aquí está diciendo perseverancia. Amén. No es de que corra o que llegue más rápido. No es aquel que se crea más santo que los demás. Es aquel que permanece en Jesús, perseverando hasta que Él venga. Amén. Como decía en la lección de escuela sabática, no es de aquel que no haya pecado, sino el único que puede mantenerse de pie delante del monte de Sión o delante del trono de Dios es aquel que está en Cristo Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: si estás en Cristo eres salvo. Dile, vamos. Dile: si estás en Cristo eres salvo. Si estás en Cristo eres salvo, y estás con Jesús y estarás con Jesús en el cielo. Sí, amigo querido, es lo que la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y oí otra voz del cielo que decía: escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y no nos vamos a meter en un área escatológica en esta oportunidad. Ya me dieron tiempo para terminar, así que estoy corriendo y avanzando todo lo que puedo. ¿Me siguen el ritmo o ya están cansados? Vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí.
No me quiero parecer al de la televisión, pero ¿sí o no? Sí, sí, sí o no. Sí. Ya saben quién es, ¿ah? Así que, hermanos queridos, si leemos Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7, inmediatamente nuestros ojos se posan en la sentencia, predicando a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dicho sea de paso, este texto bíblico apunta a la universalidad del mensaje. Nosotros también somos una iglesia universal, llevando un mensaje universal, y ese mensaje universal es el mensaje de salvación a todo el mundo en nuestra generación, como dice el lema de los jóvenes adventistas. Amén. Pero a veces se nos olvida. Pero la adoración, la verdadera adoración, es la misión que Dios nos ha encomendado. No es a venir a ver cómo vino vestido aquel, qué es lo que no se puso, qué es lo que trae, qué es lo que no trae. No. No es a ver si es que aquel engordó más, que aquel se empanzó más, que si aquel... No. Venimos a la iglesia con un propósito, y es a adorar. Y cuando salimos de la iglesia, salimos a servir. Amén. Amén. Decía el pastor Rodolfo Jaime: no sea mendigo de amenes. Pero, amigo mío, es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos está llamando a nosotros a la verdadera adoración. Y mira lo que dice la palabra del Señor. La iglesia está enfocada en esto. La iglesia debe de estar enfocada en esto, porque si descuidamos la misión, si dejamos de salir a predicar, si dejamos de salir a testificar, entonces aquí adentro se va a volver un caos. Amén. Porque mente desocupada, ustedes ya saben lo demás, y no diré más. Porque en mente desocupada, ustedes saben lo demás. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice: inmediatamente a los moradores de la tierra. Está ligada con los adoradores. Está hablando a los moradores de la tierra. Está hablando a aquellos que vayamos a predicar, a aquellos que todavía no han escuchado de Jesús, no han escuchado del Evangelio, no han escuchado de la palabra, no han escuchado de aquel que puede darnos la salvación para estar en el cielo con Él. Amén. ¿Y cuál es entonces la amonestación? Su juicio ha llegado. Decía a gran voz: reverenciar a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Históricamente, como adventistas del séptimo día, concentramos la palabra juicio con la labor intercesora de Jesús en el cielo. La obra que sabemos que comenzó en 1844, el 22 de octubre de 1844. Lo que conocemos como el Gran Chasco. No es un error profético, fue un error de interpretación. Por eso debemos, como decía el pastor en la escuela sabática, debemos de tener mucho cuidado cuando queramos interpretar la Biblia. Amén. Y aquí, hermanos queridos, entonces ese gran mensaje, Elena de White lo menciona o lo vincula, mi escritora favorita, Elena White, lo vincula con el trabajo de Guillermo Miller. ¿Saben quién fue Guillermo Miller? Como dice el canto: unos sí, otros no. Les dejo de tarea, vayan a buscar quién era Guillermo Miller. Pero fue uno de nuestros pioneros. Fue el que comenzó el despertar adventista en 1800. Amén. En Norteamérica. La Cunza en otro lugar. Hubieron muchos que el Señor levantó, pero este es el más reconocido por la obra que realizó. Y entonces Guillermo Miller, Elena White, mi escritora favorita, Elena de White, ella menciona
que Guillermo Miller hizo un gran trabajo aquí y conecta a Guillermo Miller y a sus colaboradores. Les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista, hermanos queridos, y allí la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Si nos quedamos hasta aquí, podemos decir que ese mensaje entonces ya pasó. Pero a muchos se les olvida lo que continúa diciendo la historia eclesiástica en este punto, donde nos dice que la predicación de Miller puede considerarse, dice Elena White, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. ¿Como el qué? Comienzo, no el fin. Todavía hay una misión que cumplir. Amén. Dile al que está a la par tuya, todavía hay una misión que cumplir. Dile, vamos, dígale, sin vergüenza. Vamos, todavía hay una misión que cumplir. Ese mensaje ha tenido validez desde entonces y continúa teniendo validez hasta el tiempo del fin. Lo anterior quiere decir que el mensaje del primer ángel no finalizó en el tiempo de Guillermo Miller en 1844. De aquí su relevancia para los adventistas del séptimo día del tiempo del fin. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas está llamando nuestra atención. No a adorar las cosas del mundo o de esta tierra, sino a adorar a aquel que se merece la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. No obstante, en ese verso también se hallan algunas ideas que están dentro del texto bíblico. El término cielo, Uranos, el término tierra, Ges en griego, y el término mar, Taasa, se encuentran vinculados con todo lo que está hablando proféticamente el capítulo 13, 11, 12 y 13 del libro de Apocalipsis. Para que el mensaje que va a ser pregonado a partir del versículo 6 del capítulo 14 tenga un énfasis rotundo. ¿A quién estás adorando? ¿Estás yendo al cielo con Jesús? ¿O te has quedado estancado? Nosotros esta mañana nos quedamos enclochados, pero no por nosotros, en el carro, valga la aclaración. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? Iglesia, es el momento de despertar. Amén. Despertemos de nuestro letargo laodicense. Es fascinante notar que los términos que aquí se están refiriendo, que son el foco de atención del mensaje del primer ángel, el cielo, la tierra, el mar, en Apocalipsis, están relacionados con los poderes malignos guiados por Satanás, porque cuando Dios levanta algo bueno, Él levanta la imitación. ¿Recuerdan los tres espíritus de rana? ¿El que habla el libro de Apocalipsis? Amigo querido, la razón por el que el cielo debería de alegrarse de, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12 del 7 al 9, es porque Miguel ha expulsado al dragón del cielo. Es decir, Jesús ya venció por nosotros y gracias a Él estaremos con Él por la eternidad. Amén. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Dice Apocalipsis 14:7. Ese versículo se refiere al primer mensaje angélico, un evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y es eterno no porque en sí la palabra, sino porque el que es eterno es Jesús. En argén, hologos, en hologos kai. ¿Se acuerdan de San Juan 1:1? En el principio era el qué. Y el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No estemos peleando por doctrinas, presentemos a Jesucristo. Él es el que cambia el paradigma de nuestra vida. El problema es que a veces predicamos y exponemos y tratamos de que acepten nuestro pensamiento, pero en realidad a quien deben de aceptar es a Jesucristo en el corazón, porque teniendo a Cristo en la vida lo tienen todo absolutamente. El que tiene al Hijo, dice la palabra del Señor, tiene la vida.
Joseph Kindle lo define así en el libro Adoración, en la página 9. Él dice que la adoración tiene todo que ver con Dios, con el compromiso con Él, con darle valor, honor, gloria y devoción. ¿Tiene que ver todo con quién? Con Dios. Amigo mío, esta es la adoración que se revela en los días de culto en nuestra iglesia. ¿Se aplican los términos de la verdadera adoración en nuestra iglesia? ¿En mi vida? ¿En tu vida? ¿Llevamos vida de adoración? Recuerda lo que dice 1 Corintios 10:31. ¿Se acuerdan qué dice 1 Corintios 10:31? ¿Se acuerdan qué dice? Pues sí. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa. Pero la gente lo agarra solo para hablar acerca de comida nada más y se pelean por la comida. Ay, Señor mío. Si comes, bebes o haces lo que hagas, debe de hacerlo ¿para qué? ¿Para qué? La gloria de Dios, correcto, para honrar a Dios. La pregunta es, ¿estamos honrando a Dios con nuestra vida? Es lo que tenemos que preguntarnos. No hay dudas, una vida en contraste con la adoración es una vida que está ligada a la adoración. Una vida que está ligada a la adoración es una vida que vive la adoración delante de Dios.